Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama Jesús y Nicodemo. Esta es la segunda parte de este pasaje. Si no has visto la primera parte, te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. Recuerda que ayer leímos que Jesús dijo que es necesario que nazcamos de nuevo, de agua y de espíritu. Y fíjate que ahí está escrito espíritu con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados en agua, recibimos el Espíritu Santo. Y que es necesario que nazcamos en agua, porque como lo explicamos ayer, significa que Dios es el agua de vida. Y por eso también debemos hacer dos cosas. Una, bautizarnos, que de eso vamos a hablar un poquito ahora. Y dos, ir a beber de Él, porque el que beba de Él no tendrá sed jamás. Nosotros necesitamos tener hambre y sed de Dios todos los días. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Debemos creer en Jesús. Y creer en Jesús de verdad, verdad, significa arrepentirnos de corazón de todo pecado y maldad. Aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y obedecer su palabra. Y una de las cosas que nos dice el Señor en su palabra es que nos bauticemos. Debemos bautizarnos. Por eso el Señor Dios Padre envió primero a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que las personas se arrepintieran y se bautizaran en el río. Por eso nosotros, si tú decides seguir a Cristo, debes hacer eso también. Debes arrepentirte de todo pecado y maldad, aceptar al Señor Jesús y sí, debes bautizarte. Preferiblemente en el río como se bautizaban ellos. Pero si por algún motivo no se puede en un río, bueno, en una piscina, donde sea, pero es necesario que te bautices sumergiéndote en el agua. Si no te has bautizado de esa manera, arrepintiéndote de tus pecados, confesando al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y sumergiéndote en el agua, es necesario que lo hagas, que te bautices cuanto antes. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos con un corazón dispuesto y arrepentidos, recibimos el Espíritu Santo y es maravilloso. Pasamos literalmente de muerte a vida. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso debemos bautizarnos no cuando bebés, porque un bebé ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a comprender lo que está escrito acá? Dice, el que creyere y fuere bautizado. Debemos creer, debemos arrepentirnos de todo pecado y maldad. Debemos creer en Jesús, aceptarlo en nuestro corazón y bautizarnos. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. Por favor, si no te has bautizado de esta manera, como lo dice acá, bautízate, porque todos los que se bautizan en Cristo Jesús, en agua y en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos.
Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados junto con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso el bautismo es sumergirse en el agua, porque como lo acabamos de leer, dice ahí, el versículo 3, dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque cuando nos sumergimos en el agua, es como si fuéramos sepultados con Cristo, es como si muriéramos con Cristo y somos sepultados juntamente con Él, dice ahí el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para muerte de qué? Muerte del hombre viejo, de la naturaleza carnal. Y luego, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, como dice ahí, así también nosotros andamos en vida nueva. Cuando salimos de las aguas en el bautismo, es como cuando Cristo resucitó de los muertos. Nosotros morimos a esa vieja naturaleza y cuando salimos a la nueva vida en Cristo Jesús. Nacemos de nuevo. ¡Wow! ¿Sabes? Al final de este video vas a ver algo muy hermoso. Bueno, ahora sí sigamos leyendo Juan capítulo 3, versículo 12, que habíamos leído ayer. Leámoslo nuevamente. Está Jesús hablando, mira lo que dice Jesús, le dijo a Nicodemo, pero también nos dice a nosotros estas palabras. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le explicó esto a Nicodemo, pero Nicodemo no creyó. Y si no creía en lo básico, ¿cómo le serían reveladas las cosas celestiales? Versículos 13 al 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para entender mejor este versículo de que Moisés levantó la serpiente en el desierto, vamos a trasladarnos 1500 años antes de Cristo. Leamos Números capítulo 21, leámoslos del versículo 4 al 9. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés
oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! Mira, te voy a poner en contexto de esto que acabamos de leer. Resulta que el pueblo de Israel estaba como esclavo en la tierra de Egipto, bajo el dominio de Faraón. Pero ellos no estaban viviendo una vida hermosa en Egipto. No, señor, todo lo contrario. Ellos eran esclavos y esclavos sometidos a arduos trabajos, a muy malos tratos. Y era tan grande su sufrimiento que el pueblo clamó a Dios y Dios los oyó y los liberó de Egipto. Envió a Moisés para liberarlos de Egipto y Dios los sacó de ahí. Cuando ellos salieron de Egipto, debían llegar a la tierra prometida. Pero entre Egipto y la tierra prometida había un desierto que atravesar. Ese desierto se podía atravesar, lógicamente caminando, en un promedio de unos 10 días, más o menos. Pero ellos, a causa de su pecado y su rebeldía contra Dios, duraron vagando en el desierto, porque ellos no amaban a Dios, sino al pecado. Y cuando Dios les decía, no hagan esto, ellos corrían derechito a hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ellos se rebelaban contra Dios una y otra vez, pero igual Dios estaba ahí tratando con ellos. Bueno, en ese camino, en esa marcha por el desierto, ellos nuevamente pecaron y en vez de estar orando y alabando a Dios, se rebelaron contra Él, murmuraron contra Dios, contra Moisés, habiéndolos Dios sacado de ese gran sufrimiento en el que estaban. Nunca dijeron, gracias Señor porque salimos de allá, gracias porque confiamos en ti, vamos a la tierra prometida. No, Señor. Ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron, sí ve, ¿para qué nos sacó de allá? Y empezaron a hablar contra Dios y en fin, y murmuraron. Y además de que murmuraban, ellos pecaban, ellos hacían lo malo delante de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dios los castigó, les mandó estas serpientes en el desierto que los mordían y morían. Entonces, ellos al ver este castigo de Dios, al ver esto tan terrible que estaba pasando, ellos fueron a Moisés y reconocieron, recapacitaron que habían pecado y hablaron con Moisés. Y entonces Moisés oró a Dios por ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y que la pusiera en un asta y que cuando alguno fuera mordido por las serpientes en el desierto, miraran el asta que Moisés levantaba, una serpiente de bronce en esa asta. Y todo aquel que miraba esa serpiente de bronce que Moisés levantaba, se sanaba. Por eso el símbolo de la medicina es una serpiente en un asta, porque todo el que miraba esa serpiente se sanaba. Asimismo, nosotros, siendo pecadores, que hemos sido mordidos por el pecado,
Cuando miramos a Cristo en la cruz del Calvario, somos hechos sanos y libres por aceptar esa obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Moisés levantaba la serpiente en el asta y eso era una figura de Cristo, de la redención de Cristo. Porque Jesús, estando en la cruz, expuso públicamente el pecado. Y Jesús tomó el acta de los decretos que habían contra nuestra a causa de nuestro pecado y la clavó en la cruz del Calvario, exponiendo públicamente el pecado y triunfó sobre ellos. ¡Wow! Es impresionante. Mira, la palabra de Dios se cumple. Toda se cumple. Y Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros pecamos, legalmente había un documento legal en contra nuestra por causa de qué? De nuestro pecado, de mi pecado, de tu pecado, del pecado de todos nosotros. ¿Y qué pasó? Cristo, al morir en la cruz del Calvario, tomó esa acta que había en contra nuestra y la clavó en la cruz, la quitó de en medio, la clavó en la cruz. Y nosotros somos hechos libres. ¿Por qué? Por nuestros propios méritos, por lo buenas personas que somos, las grandes obras que hacemos. No, porque Cristo pagó el pecado, el precio del pecado de nosotros en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mediante su sacrificio, Cristo dio su vida por nosotros, anuló el acta que había en contra nuestra. Entonces, Jesús le explicó a Nicodemo estas cosas, todo esto. Recuerda que Nicodemo era un maestro de Israel, de los principales, de los más importantes. Él sabía y conocía esta historia que acabamos de leer en Números sobre Moisés y todo el Antiguo Testamento que habla sobre Jesús y sobre lo que acontecería. Pero ¿sabes qué pasó? Nicodemo no creyó, como leímos ayer. No creyó. Nosotros tenemos la opción de elegir. Creamos en la palabra de Dios, creamos en Dios, creamos en Jesús, que es Dios, creamos en el perdón de los pecados mediante la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Obedezcamos su palabra, bauticémonos urgente. Si no te has bautizado, debes hacerlo. Busca una iglesia cristiana de sana doctrina cerca a ti y bautízate. Ojalá sea en un río como lo hacían ellos, pero si no, bueno, pero bautízate. Mira que en el mundo las cosas se están poniendo difíciles cada vez más por causa de las restricciones. No vaya a ser que mañana sea demasiado tarde para bautizarse a causa de todas las restricciones. Bautízate ahora, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora
vas a ver un corto video de un bautismo que hicieron. ¿Sabes en dónde? En un río congelado. Tuvieron que quitar una gruesa capa de hielo para poder sumergirse en las aguas. Te ruego que lo mires. Ayúdame, por favor, a compartir estos videos, a que estos videos lleguen a más personas, para que las personas puedan escuchar el testimonio del Evangelio, de la palabra de Dios. Estos videos no generan ningún ingreso económico, no tienen avisos publicitarios ni por eso no recibo nada de eso de dinero, porque no es para enriquecerse, es solamente para tratar de llevar el Evangelio a tantas personas que lo necesitan. Hay muchos suicidios a causa de todo lo que está pasando en el mundo y se va a poner peor, porque aquí lo dice. Necesitamos compartir la palabra de Dios y necesitamos obedecerla. Bautízate. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very